Cordial saludo tengan todos. Mi nombre es Walter Álvarez y junto a mis compañeros Carlos Munive, Shirley Barrera y David Sampaio vamos a explicar el tema de programación dinámica, perteneciente al curso de investigación de operaciones Grupo 2. Los puntos a tratar serán los siguientes: introducción, un ejemplo ilustrativo, características de los problemas de programación dinámica determinística y programación dinámica probabilística. La programación dinámica es un método que utiliza técnicas cuantitativas para tomar decisiones secuenciales y cada una de estas decisiones afecta a las decisiones futuras. Esta técnica fue creada por Billman y Denzin en 1957, la cual brinda un procedimiento sistemático para poder elegir la combinación óptima de decisiones. A diferencia de la programación lineal, este método no cuenta con las fórmulas estándar que permitan su resolución, sino que consta de una mirada general para dar con dicha solución. También es importante conocer el tipo de problema a resolver para poder usar las ecuaciones específicas, ya que éstas deben acoplarse según el tipo de problema. Por esta razón es necesario tener una cierta cantidad de creatividad y conocimiento en la realización de problemas de programación dinámica, para poder reconocer cuándo y de qué manera el problema puede ser resuelto usando estos conocimientos. Es posible adquirir estas habilidades mediante la exposición de gran variedad de aplicaciones de programación dinámica y con el análisis detallado de todas estas situaciones. A continuación, se expondrá el problema de la diligencia, que es un prototipo literal de los problemas de programación dinámica. Este ejemplo se diseñó con la finalidad de disponer de una interpretación física literal de la estructura abstracta de estos problemas. Por ende, una manera de reconocer una situación que se pueda formular como un problema de programación dinámica es poder identificar las semejanzas a la del problema de la diligencia. Como nota adicional, este problema fue desarrollado por el profesor Harvey M. Wagner en la Universidad de Stanford. El problema de la diligencia se construyó especialmente para ilustrar las características e introducir la terminología de la programación dinámica. Resumiendo el problema, este dicta el uso de medios de transportes llamados diligencias, que tienen la forma de carrozas, usadas en la época antigua. El cazafortuna debe viajar hacia el oeste atravesando tierras peligrosas, utilizando este medio de transporte. Él tiene el destino y un punto de partida fijos, pero tiene la opción de elegir el camino más óptimo que está entre el punto de inicio y final, sin tener que recorrer los mismos puntos intermedios. El vendedor le ofrece seguros de viajes a sus pasajeros. Por ende, es de suma importancia la selección de las rutas que disminuyan lo más mínimo el valor de estas pólizas de seguro. Se puede observar en la figura que determina las rutas a seguir que el estado A sería el origen y el estado J sería el destino final. El cazafortunas puede elegir la ruta de A hasta B, que tiene un costo de 2, como se ilustra, la ruta de A hasta C, que tiene un costo de 4, y la ruta de A hasta D, que tiene un costo de 3. De esta forma se harían los siguientes tramos del recorrido. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la ruta más económica? Una solución para encontrar la póliza de menor costo sería la siguiente. Podríamos optar por tomar las rutas más económicas desde el estado A hasta el estado J, la cual quedaría de la siguiente manera. Podemos observar que empezamos desde el estado A y vamos hasta el estado B con un valor de 2. Luego, desde el estado B hasta el estado F con un valor de 4. Y de ahí hasta el estado I con un valor de 3. Finalizando al estado J con un valor de 4. A diferencia de los otros estados, este sería los puntos más económicos. Si sumamos los valores obtendríamos un costo de 13, pero este es el costo más económico. Claro que no, ya que si sacrificamos algo de dinero en una de las siguientes etapas podríamos llegar a un costo aún más bajo. Por ejemplo, en la etapa ADF
son en total más baratos que la etapa ABF. Elegir el camino más barato por etapas es poco inteligente en este caso. Otra solución sería por tanteo o prueba y error. Para esto hay que revisar todas las alternativas de ruta, de tal manera que conociéndolas todas se podría conocer las rutas con menor costo. Pero esto es bastante tedioso, ya que si nos fijamos en la figura, tenemos un total de 18 rutas, que sería 1 por 3 por 3 por 2 por 1, que da un total de 18. Y el cálculo de los costos no serían para nada agradables. Por lo que si digamos tendríamos un problema con una mayor proporción, esto daría una dificultad aún mayor. Es aquí donde entra el método de programación dinámica. La programación dinámica proporciona una solución con mucho menos esfuerzo, ya que en versiones más grandes de problemas como este, el ahorro computacional es enorme. La programación dinámica comienza con una pequeña porción del problema original y encuentra la solución óptima para este problema. Después, agranda de manera gradual el problema y encuentra la solución óptima actual a partir de la que le precede. De esta forma hasta resolver el problema original completo. Entonces lo que se hace es resolver el problema en varias etapas de manera sencilla, yendo de atrás hacia adelante. Como podemos ver en la figura, vemos que empezamos en la etapa 4 y terminaremos en la etapa 1, siendo la etapa 4 empezando con los estados H y J, y la etapa 1 siendo los estados A, B, C y D. Bien, como las fórmulas que utilizaremos serían las siguientes. N, o serían las etapas del subproblema que se está resolviendo. En este caso serían 4 etapas, N1, N igual a 1, 2, 3 y 4. Xn sería la variable de decisión o estado inmediato. Es a donde vamos a dirigirnos de inmediatamente al pasar de un estado a otro. Vemos que empezamos con A y pasamos a la variable de decisión x1, luego pasaríamos a la variable de decisión x2 y así sucesivamente hasta llegar a la variable de decisión x4, siendo la variable de decisión x4 igual a j, ya que como se puede observar en la figura, es el único lugar donde podemos ir al terminar en la etapa 4. Bien, S serían los estados correspondientes a las letras, en este caso en la figura, que se encuentran dentro de los círculos. CSXN es el costo del estado al destino inmediato XN, o sea, el costo que nos lleva a ir desde el estado S hasta el destino inmediato XN. Bien, FN sería el costo total para la mejor política global para las etapas restantes. En este caso sería el valor que se va a escoger, el costo que se va a escoger, que satisface nuestra necesidad, que es encontrar el más económico desde los estados S hasta la variable de decisión XN. Así que de esta forma se elige el costo más económico. O sea que, por ejemplo, si en el estado A, el estado C, el más económico es 4, entonces el costo sería, el valor sería 4. Así sucesivamente pasamos a lo que es el objetivo. Entonces el objetivo es encontrar el menor costo global para A y la ruta correspondiente utilizando la programación dinámica, ya que esta la encontrará al determinar los F de cada estado, de F4 a F2. Y para cada uno de los estados disponibles, utilizando F2 se hallará F1 para A. Para iniciar con la solución de nuestro problema, partimos entonces con la etapa 4. Podemos observar que en esta etapa hay dos estados posibles, H e I. Podemos partir desde alguno de estos dos y entonces el costo para ir de H a J es 3 y para ir de I a J es 4. Para ambos casos la variable de decisión sería J y el menor costo asociado sería 3. Con estos terminaríamos la etapa
4, la cual tendremos en cuenta para la solución de la tercera etapa. Ahora seguimos con la etapa 3. En esta etapa podremos estar en tres estados, E, F o G. Estando en estos estados podremos dirigirnos al estado H o al estado I. O sea que tendremos dos alternativas, a diferencia de la etapa 4 que solo teníamos una alternativa que era J. Entonces para dirigirse del estado E al estado H se tiene un costo de 1, pero tenemos que tener presente el costo acumulado de H en la etapa 4, que tiene un valor de 3. Por lo que usando la fórmula Fn nos dará un costo de 4. Esto sería el valor de ir de B a E, teniendo en cuenta el valor de H. De esta forma llenamos la tabla calculando los costos de ir de B a I y con los demás estados. Encontrando también las variables de decisión. Los cálculos mencionados se pueden observar en la tabla de color azul que se encuentra aquí abajo. Ya en la etapa 2 podemos estar en los siguientes estados, B, C o D, con la opción de ir a los estados E, F o G. Entonces, si estamos en el estado B, por ejemplo, y queremos ir al estado E, el costo asociado es de 7. Pero debemos tener en cuenta el costo acumulado total que se obtuvo para el estado E en la etapa anterior. Este valor sería de 4. Por lo tanto, haciendo uso de la fórmula mencionada en la etapa 3, tendríamos un valor de 11 para ir del estado B al E. De la misma forma, resolvemos para los demás estados. Los cálculos se encuentran en la tabla de color azul que se encuentra al frente suyo, lo que nos da como resultado los valores de la tabla perteneciente a la etapa 2. Podemos observar los costos mínimos para cada ruta y también se puede decidir entre dos variables de decisión, ya que para E o para F estas tienen el mismo valor del costo si vamos del estado B o el estado D. Ya en la última etapa, que sería la etapa 1, en el estado A o el denominado estado de partida, se puede elegir entre B, C o D. Si vamos de A hasta B, el costo sería de 2, pero tenemos que sumarle el valor de ir a B, que se encuentra en la etapa 2, el cual es de 11. Usando la misma fórmula Fn, obtenemos como valor 13. Entonces si vamos de A hasta C, el costo sería de 4 más el acumulado daría un total de 11. Y si vamos de A hasta D, el costo sería de 3 y el total sería 11. El costo mínimo sería 11 entonces, y la variable de decisión sería C o D, ya que estas tienen el mismo valor. Podemos observar en contraste con la decisión tomada en la posible solución 1, vemos que iniciar tomando el camino más económico no era la manera correcta de resolver el problema, ya que en la solución 1 el valor total nos dio 13 y aquí nos está dando un valor de 11. Bien, finalizando ya las 4 tablas, ya podemos identificar una solución óptima a partir de estas 4 tablas. Los resultados del problema con n igual a 1 indica que el cazafortunas debe elegir como primer destino inmediato el estado C o el estado D. Las demás rutas quedarían de la siguiente forma. Después de ir al C, podría ir al E, después al H y terminar en el J. O después de ir al D, podría ir al E, después al H y terminar en el J. O después de ir al D, podría ir al F, después ir al I y terminar en J. Entonces puede tomar esas tres opciones, ya que todas tienen un costo de 11. Estos tres caminos óptimos asociados pueden ser utilizados sin ningún tipo de inconveniente por el cazafortunas.
Bien. Por último, podemos observar la descripción gráfica del problema. O sea, se tomó la figura en el problema inicial, donde se planteaba el problema y se reestructuró de tal manera que se puedan observar los caminos que el cazafortuna puede tomar y que no afectarán al costo de la póliza del seguro, ya que todos estos caminos que él puede decidir tomar, que estos tres caminos que él puede decidir tomar, tienen un costo, como ya se habría dicho, de 11. Por ende, su mejor opción serían estos tres caminos. Aquí podemos observar, repito, la figura con las cuatro etapas que se encuentran, como las cuatro etapas en las que se dividió el problema, y los caminos a elegir en cada una de estas etapas. Características de los problemas de programación dinámica. Existen diversas características. Entre la característica fundamental tenemos que son procesos multietapa de toma de decisiones, y entre sus propiedades solo hay un número reducido de variables que se debe conocer en cualquier etapa con el fin de descubrir el problema, y además que el resultado de una decisión en cualquier etapa va a alterar los valores numéricos de un número deducido de variables relevantes al problema. El problema de la diligencia, presentado anteriormente, es un prototipo literal de estos problemas de programación dinámica. Este ejemplo se diseñó con el propósito de disponer de una interpretación física muy literal, una estructura abstracta de estos problemas. Es por tanto que una manera de reconocer una situación que se pueda formular como un problema de programación dinámica es poder identificar una estructura análoga a la del problema de la diligencia. A continuación se van a representar y estudiar las características básicas un poco más a detalle que se distinguen de los problemas de programación dinámica. Primera característica. El problema se puede dividir en etapas, cada una de las cuales requiere de una política de decisión. Primero consideremos los siguientes significados. Etapa se caracteriza por un conjunto de estados. Política, una secuencia de decisiones. Y decisión, una transición de un estado a otro con un valor económico. El efecto de la política de decisión es en cada etapa poder transformar el estado actual a otro del inicio de la etapa siguiente. El proceso de decisión de etapas es en el que se puede descomponer en cierto número de pasos. Cualquiera sea la forma de completar una etapa, se va a llamar decisión, y la secuencia de decisiones a lo largo de las etapas se denominará política. Tomemos el ejemplo del problema de la diligencia, donde se hizo una división en 4 etapas o viajes, que corresponden a las 4 jornadas en diligencia. La política de decisión en cada etapa fue qué póliza de seguro elegir. Esto es, qué destino elegir para la siguiente jornada en diligencia. De manera parecida, otros problemas de programación dinámica van a requerir tomar una serie de decisiones interrelacionadas, cada una en las cuales va a corresponder una etapa del problema. Segunda característica. Cada etapa tiene cierto número de estados asociados a su inicio. La condición del proceso de una etapa se va a denominar estado en una etapa, y cada decisión produce un cambio de estado o una transición del estado actual a un estado asociado con la siguiente etapa. Esto quiere decir que en cada decisión se pasa de un estado actual a un estado asociado con la próxima etapa. Los estados asociados son cada etapa del problema de la diligencia de los estados o de los territorios en los que los cazafortunas pueden encontrarse al iniciar esta jornada específica del viaje. En general, los estados son las distintas condiciones en las que se pueden encontrar los sistemas de cada etapa del problema. El número de estados puede ser finito, como en el problema de la diligencia, o pueden ser infinitos, como otros ejemplos. Tercera característica. El efecto de la política de decisión en cada etapa es transformar el estado actual en un estado asociado con el inicio de la siguiente etapa, quizás según una distribución de probabilidad.
La decisión del cazafortuna sobre su siguiente destino lo conduce de su estado al siguiente estado de su viaje. Cada nodo corresponde a un estado. La red consistiría en algunas columnas de nodos, donde cada columna corresponde a una etapa, en tal forma que el flujo que sale del nodo solo pueda ir a un nodo de la siguiente columna a la derecha. El valor asignado a cada rama que conecta dos nodos puede interpretarse algunas veces como la contribución inmediata a la función objetivo que se va a obtener al tomar esa política de decisión. En la mayor parte de los casos, el objetivo corresponde a encontrar la trayectoria más corta o más bien la más larga a través de la red. Cuarta característica. El procedimiento de solución está diseñado para encontrar una política óptima para manejar el problema completo. Esto quiere decir una receta para elaborar la política de decisión óptima para cada etapa en cada uno de los estados posibles. En el problema de la agencia, que es el que estamos trabajando, el procedimiento de solución se va a basar en una tabla en cada etapa, que va a prescribir la decisión óptima x asterisco sub n para cada estado posible, es decir, S. Así, además de identificar 3 soluciones óptimas o las rutas óptimas de este problema completo, los resultados muestran también cómo se debe proceder el cazafortuna en caso de que sea desviado a un estado de que no se encuentre la ruta óptima. En cualquier problema, la programación dinámica va a proporcionar este tipo de receta política sobre qué hacer en todas las circunstancias posibles. Vamos a proporcionar una información adicional. Esta vez solo se va a especificar una solución óptima, una secuencia óptima de decisiones. Esto puede ser muy valioso en muchas situaciones que incluyan el análisis de sensibilidad. Quinta característica. Dado el estado actual, una política óptima para las etapas restantes es independiente de la política adoptada en etapas anteriores. Por tanto, la decisión inmediata óptima depende solo del estado actual y no de cómo se llegó ahí. Este es el principio de optimalidad de la programación dinámica. Dado el estado actual en el que se va a localizar el cazafortunas, la póliza de seguro de vida óptima y su ruta asociada desde el lugar en adelante va a ser independiente de cómo se llegó al lugar, así como mencioné anteriormente. En general, en los problemas de programación dinámica, el conocimiento del estado actual del sistema va a expresar toda la información sobre su comportamiento anterior, información que va a ser necesaria para determinar la política óptima de ahí en adelante. Esta propiedad es la propiedad de Markoviana, la cual establece que la probabilidad en el que el instante n+1 pase del estado J haciendo una historia completa desde I sub 0 hasta I sub n. En pocas palabras, en conclusión, un problema que no obtenga o que carezca de esta propiedad no se puede formular como un problema de programación dinámica. Característica 6. El procedimiento de solución comienza cuando se determina la política óptima para la última etapa. La política óptima para esta última etapa va a prescribir la política óptima de decisión para cada estado posible en esa etapa. Es común que la decisión en este problema de la etapa sea trivial. Un ejemplo de esto es el problema de la diligencia, del cual estamos tratando. Característica 7. Se dispone de una relación recursiva que identifique la política óptima para la etapa n, dada la política óptima para la etapa n igual 1. En el problema de la diligencia, la relación recursiva se obtuvo la siguiente fórmula. Entonces, para encontrar la política de decisión cuando se comienza en el estado S de la etapa n, se necesita encontrar el valor que minimice x sub n. El costo mínimo va a corresponder
al valor x sub n para después seguir la política óptima cuando el proceso se encuentre en el estado x sub n en la etapa n más 1. La forma precisa para la relación recursiva difiere de un problema a otro de programación dinámica, pero se puede usar la siguiente anotación, los siguientes significados de las variables como se resume a continuación. N mayúscula como número de etapas o actividades, N minúscula como etiqueta de la etapa, S sub n estado actual de la etapa, puede ser n más 1, etc. X sub n, variable de decisión de la etapa n, y x asterisco sub n, valor óptimo de x sub n. Por último, la contribución de los estados n más 1, etc. hasta llegar a la n. A la función objetivo, si el sistema se encuentra en el estado S sub n en la etapa n, la decisión va a ser inmediata en x sub n y en adelante se pueden tomar las decisiones óptimas. Esto quiere decir que la relación recursiva siempre va a tener la siguiente fórmula: en maximizar o en minimizar. La relación recursiva recurre constantemente a las etapas posteriores a medida de que se trabaja hacia atrás una etapa a la vez. Cuando el número de la etapa actual n disminuye su valor en 1, la nueva función va a ser la siguiente: f sub n asterisco, que depende de s sub n, la cual se obtiene mediante el uso de la función f asterisco n más 1 dependiendo de sn más 1, es decir, la siguiente, que se obtuvo en la iteración anterior. Después el proceso se repite cada nueva iteración. Esta propiedad se refuerza en la siguiente y en las últimas características de la programación dinámica. Característica 8. Cuando se usa esta relación recursiva, el procedimiento de solución comienza al final y se mueve hacia atrás etapa por etapa para poder encontrar la política óptima para esta etapa hasta que se encuentre esta política óptima desde la etapa inicial. Esta política óptima lleva de inmediato una solución óptima para el problema completo. Esto quiere decir que x asterisco sub 1 para el estado inicial S sub 1, después x asterisco sub 2 para el estado S sub 2, que resulta luego el x asterisco sub 3 para el estado S sub 3 que se obtiene, y así sucesivamente hasta x asterisco sub n hasta un estado S sub n resultante. Este movimiento hacia atrás que se mostró en el problema actual de la diligencia, en el que se la política óptima en forma sucesiva, donde cada estado se iniciaba de las etapas respectivas 4, 3, 2 y 1. Para todos los problemas de programación dinámica se obtiene una tabla como la siguiente para cada etapa. Obtiene esa tabla de la etapa inicial, o puede ser n igual 1, el problema queda resuelto. Como se conoce el estado de la etapa inicial, la primera decisión está especificada por x asterisco sub 1 en esta tabla. El valor óptimo de las otras variables de decisión queda a su vez especificado por las otras tablas según el estado del sistema que se obtiene al tomar la decisión anterior. Saludos, mi nombre es David Sampaio y continuamos con el tema de programación dinámica determinística. Este tema es un enfoque de la programación dinámica en los problemas determinísticos, en los cuales el estado de la siguiente etapa está determinado por completo por el estado y la política de decisión de la etapa actual. La programación dinámica determinística se puede describir en un diagrama como observamos en la figura. En la etapa n, el proceso se encuentra en algún estado Sn y al tomar la decisión Xn se mueve hacia un estado Sn+1 en la etapa n+1 y la contribución a la función objetivo en este punto en adelante se calcula como
la función recurrente por el estado. Entonces, la política de decisión XN contribuye también a la función objetivo. Al combinar estas dos cantidades, tanto la política de decisión como la función recurrente por el estado, cuando se combinan en la forma apropiada, se obtiene la función recurrente por el estado, la función recurrente, perdón, en función del estado y de la variable de decisión, que es la contribución de la etapa n en adelante. Ahora, de la optimización con respecto a xn, se obtiene entonces la expresión, una nueva función recurrente por el estado Sn, que es igual a la función recurrente en función del estado Sn y la nueva variable de decisión. Una vez determinados estos dos términos, para cada valor del estado Sn, el procedimiento de la solución se mueve hacia atrás en una etapa. Entonces, a continuación se presentará un ejemplo sencillo para ilustrar de manera básica el enfoque y la estructura de la programación dinámica probabilística. Bueno, el enunciado del problema dice lo siguiente. Una empresa ha contratado a 3 personas para 3 tareas, las cuales llamaremos tarea A, B y C, donde el máximo número de personas asignadas a cada tarea es de 2. A continuación se muestra la utilidad de los trabajadores en cada tarea en la siguiente tabla. Por ejemplo, la utilidad de tener a una persona en la tarea C es de 5, o la utilidad de tener a 2 personas en la tarea A es de 8, o la utilidad de tener a una persona en la tarea B es de 4. Y se nos pide averiguar cuántas personas debo asignar a cada tarea para maximizar la utilidad. Bueno, primero que todo tenemos que definir el problema, es decir, definiremos las etapas, los estados, las variables de decisión y la función recurrente. Entonces comenzamos primero definiendo las etapas simbolizadas con la letra N, que representan la asignación de trabajadores a cada tarea. Y como tenemos en este caso 3 tareas, definiremos 3 etapas. Así, la etapa 1 representa la asignación de trabajadores en la tarea A. La etapa 2, la asignación de trabajadores a la tarea B. Y la etapa 3 representa la asignación de los trabajadores a la tarea C. Nos definimos ahora los estados simbolizados por S sub n, que representan a los trabajadores disponibles para asignar. Además de esto, los estados siempre nos informan de algo que debemos conocer antes de tomar una decisión. Entonces, como hay 3 etapas, tendremos 3 estados que pueden tomar el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. Esto se debe a que hay 3 trabajadores para asignar desde el principio. Así, cuando un estado toma el valor de 0, quiere decir que no hay trabajadores disponibles en la tarea N. Cuando toma el valor de 1, quiere decir que hay un trabajador disponible en la tarea N. Cuando toma el valor de 2, hay 2 trabajadores disponibles en la tarea N. Y de igual manera, cuando toma el valor de 3, hay 3 trabajadores disponibles en la tarea N. Bueno, a continuación definimos las variables de decisión como el número de trabajadores a asignar a cada tarea. Entonces, como hay 3 etapas, tenemos 3 variables de decisión que pueden tomar el valor de 0, 1 y 2. Cuando toma el valor de 1, se asignan 0 trabajadores, cuando toma el valor de 0,
se asignan 0 trabajadores. En la etapa n, cuando toma el valor de 1, se asigna un trabajador en la tarea n, y de igual manera cuando toma el valor de 2, se asignan 2 trabajadores en la tarea n. Se debe tener en cuenta que los valores posibles para una etapa dependen del valor del estado en esa etapa. Por ejemplo, si estamos en la etapa 2 y en el estado que me queda una persona por asignar, no se puede tomar la decisión de asignar 2 personas, ya que solamente hay una sola persona por asignar. O como se había expresado anteriormente, que el estado de la siguiente etapa está determinado por completo por el estado y la política de decisión de la etapa actual, y que son reversibles en el sentido de que, de hecho, el procedimiento de solución se puede mover hacia atrás o hacia adelante, etapa por etapa, tomando solo el movimiento hacia atrás. En este ejemplo que estamos presentando, no definimos aún la función recurrente, sino que la vamos a ir definiendo a medida que vayamos analizando cada una de las etapas. Bueno, empezamos entonces con una fase de análisis. Primero que todo empezaremos analizando la última etapa, que en este caso es la tercera etapa. Entonces, la función recurrente en la tercera etapa solo hará referencia a la tercera etapa, ya que no hay más después de ella. ¿No? Aquí observamos a la función recurrente. Y para analizar las etapas vamos a utilizar una tabla con la siguiente estructura. En la fila vamos a tener todos los valores posibles de los estados de esta etapa. En las columnas vamos a tener todos los valores posibles de las variables o políticas de decisión en esta etapa, y también en una nueva columna en donde indicaremos el número de personas óptimos para cada uno de los valores de estado, y como última columna tendremos donde indicaremos la utilidad óptima para un valor de estado. Entonces comenzamos. Entonces, si tenemos 0 personas por asignar y asignamos 0 personas, la utilidad será de 0. Y por lo tanto, si tenemos 0 personas por asignar, es imposible que asignemos una o 2 personas. Entonces, ahora si tenemos una persona por asignar y asignamos 0 personas, la utilidad será de 0. Ahora, si tenemos una persona por asignar y asignamos una persona, la utilidad será de 5, como lo podemos ver en el enunciado. Aquí vemos en el enunciado que cuando tenemos una persona por asignar en la tarea C, tenemos una persona por asignar en la tarea C, vemos que su utilidad es de 5, como lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, continuamos. Si tenemos una persona por asignar, es imposible que asignemos 2 personas. Ahora, si tenemos 2 personas por asignar y asignamos 0 personas, la utilidad será 0, y así podemos continuar hasta rellenar el resto de la tabla. Una vez hecho esto, debemos preguntarnos cuántas personas debería asignar si me quedan 0 personas por asignar, y cuál sería la utilidad máxima si me quedan 0 personas por asignar. En este caso, la respuesta es bastante sencilla, ya que sería 0 en ambos casos. Entonces continuamos con la siguiente fila. ¿Cuántas personas debería asignar si me queda una persona por asignar? ¿Y cuánto sería la utilidad máxima si me queda una persona por asignar? Entonces, si observamos la fila, nos damos cuenta que el máximo beneficio es 5
y que se consigue asignando a una sola persona. Ahora, en la siguiente fila, de la misma manera para dos personas, eh, para dos personas tenemos que el máximo beneficio es 7 y que se consigue asignando dos personas, como lo podemos observar en la gráfica. Por último, si nos preguntamos lo mismo para tres personas, obtenemos que el máximo beneficio también es 7 y que se consigue asignando a dos personas. Y de esta manera acabamos de analizar la etapa número 3. Ahora pasamos a la etapa anterior, es decir, a la segunda etapa. En este caso, la función recurrente f2 hace referencia a la utilidad de la etapa 2 más la utilidad de las etapas posteriores. Por lo tanto, obtenemos la función recurrente optimizar y un detalle importante es que el estado de una etapa es igual al estado de la etapa anterior menos la variable de decisión de la etapa anterior. Por ejemplo, si tengo tres personas por asignar, el estado igual a 3 y decido asignar dos personas, que sería la variable de decisión igual a 2, el número de personas que podrá asignar en la siguiente etapa será su diferencia, que en este caso es 1. Entonces comenzamos. Si tengo 0 personas por asignar y asigno 0 personas, la utilidad de esta etapa será este 0 que estamos viendo aquí, este primer 0. Pero ahora debemos sumarle la utilidad de las etapas posteriores y para esto debemos volver a la tabla de la etapa 3. Bueno, si estábamos en la etapa 2 con un valor de estado igual a 0 y un valor de la variable de decisión igual a 0, el estado en la siguiente etapa, en la etapa 3, será 0 y su beneficio también será 0. Entonces, por lo tanto, por lo tanto tendremos 0 más 0. Y si tenemos 0 personas por asignar, es imposible asignar una o dos personas. Ahora, si tenemos una persona por asignar y asignamos 0 personas, la utilidad será 0. Ahora nos falta agregar la parte de las etapas posteriores. Entonces, como tenemos una persona por asignar y asignamos 0 personas, nos queda todavía una persona por asignar en la siguiente etapa. Entonces vamos a la etapa 3 y aquí observamos que si nos queda una persona por asignar, lo mejor es asignar una persona y obtendremos un beneficio de 5 unidades. Entonces volvemos a la etapa 2 y sustituimos y por lo tanto ahora tendremos 0 más 5. Ahora, si tenemos una persona por asignar y asignamos una persona, tendremos una utilidad de 4. Ahora nos falta agregar la parte de las etapas posteriores. Y como tenemos una persona por asignar y asignamos una persona, nos queda 0 personas por asignar para la etapa posterior. Entonces vamos a la tercera etapa y como tenemos 0 personas por asignar, lo mejor es asignar 0 personas, lo que nos queda es una utilidad de 0 unidades. Entonces volvemos a la tabla 2 y sustituimos, por lo tanto tendremos 4 más 0. Ahora, si tenemos una persona por asignar, es imposible que asignemos 2 personas. Ahora, si tenemos 2 personas por asignar y asignamos 0 personas, la utilidad será de 0. Ahora nos falta la parte de las etapas posteriores. Entonces, como tenemos 2 personas por asignar y asignamos 0 personas, nos quedan 2 personas por asignar en la siguiente etapa. Entonces vamos a la etapa 3
y vemos que si nos quedan 2 personas por asignar, lo mejor es asignar 2 personas y obtendremos un beneficio de 7 unidades. Entonces volvemos a la etapa 2 y sustituimos, por lo tanto nos queda 0 más 7 y así se continúa de igual manera para el resto de las casillas de la tabla. Bueno, a partir de aquí ya debemos preguntarnos cuántas personas debería asignar si me quedan 0 personas por asignar. ¿Sí? ¿Y cuál sería la utilidad máxima si me quedan 0 personas por asignar? En este caso es 0 para ambos casos. Entonces, si seguimos con la siguiente fila, entonces, ¿cuántas personas debería asignar si me queda una persona por asignar? ¿Y cuál sería la utilidad máxima si me queda una persona por asignar? Ya, entonces si observamos la tabla, eh, observamos la fila, vemos que el máximo beneficio es 5 y se consigue asignando 0 personas en esta etapa. Lo mismo para 2 personas. Obtendremos que la máxima utilidad es de 9 y se consigue cuando se asigna una sola persona. Y lo mismo para 3 personas. Tenemos que la máxima utilidad es 11 y se consigue cuando asignamos también una persona. Entonces terminamos aquí con la etapa 2 y pasamos a la anterior etapa, que es la etapa número 1. Bueno, en este caso, la función recurrente f(1) hace referencia a la utilidad de la etapa 1 más la utilidad de las etapas posteriores. Por lo tanto, tendremos la siguiente función a optimizar que se presenta en la siguiente diapositiva. Aquí observamos la función recurrente, pero recordamos que el estado de una etapa es igual al estado de la etapa anterior menos la variable de decisión de la etapa anterior. Y aquí vemos que en la etapa 1 solo tenemos un estado posible, S sub n igual a 3, ya que al inicio del proceso hay 3 personas para asignar. Entonces comenzamos. Entonces, si tengo 3 personas para asignar y asigno 0 personas, la utilidad en esta etapa será 0. Pero ahora debemos sumarle la utilidad de las etapas posteriores. Entonces, para eso volvemos a la tabla de la etapa 2. Entonces, si estamos en la etapa 1 con un valor de estado igual a 3 y un valor de la variable de decisión igual a 0, el estado en la siguiente etapa será 3, ¿sí? Y la utilidad será 11. Por lo tanto, tendremos 0 más 11. Entonces, si tenemos 3 personas para asignar y asignamos una persona, su utilidad será de 3, como podemos ver en el enunciado. Vemos aquí para la tarea A, cuando se le asigna una persona, tiene una utilidad de 3 unidades. Ahora nos falta la parte de las etapas posteriores. Entonces aquí, como tenemos 3 personas por asignar y asignamos solo una persona, nos quedan 2 personas por asignar en la etapa siguiente, que es la etapa 2. Ahora, en la etapa 2 observamos que la mejor, que si nos quedan 2 personas por asignar, lo mejor sería asignar una persona, obteniendo una utilidad de 9. Tenemos una utilidad de 9 y volvemos a la etapa 1 y sustituimos y tendremos 3 más 9. Ahora, si tenemos 3 personas por asignar y asignamos 2 personas, la utilidad sería de 8 según el enunciado. Y como tendríamos 3 personas y asignamos 2, nos queda una sola persona por asignar y en la siguiente etapa. Entonces, volviendo a la etapa 2, lo mejor sería
asignar 0 personas, lo cual nos da una utilidad de 5 unidades. Y volvemos a la etapa 1, donde nos quedaría, sustituimos y nos queda 8 más 5. Entonces, nos preguntamos ahora cuántas personas debo asignar si me quedan 3 personas y cuál sería la utilidad máxima. Entonces, viendo la tabla, nosotros observamos que el máximo de beneficio es de 13 y que se obtiene asignando 2 personas. Ahora pasamos a la fase de decisión. Lo primero que observamos es que el valor obtenido en la tabla de la etapa 1 es el rendimiento óptimo acumulado. Por lo tanto, la utilidad máxima que se puede conseguir es 13. Ahora tenemos que ver qué decisiones debemos tomar en cada etapa para conseguir una solución óptima. En la primera etapa, nosotros vemos que debemos asignar 2 personas. Ahora, como hemos asignado 2 en la primera etapa, nos queda todavía 1 para asignar en la segunda etapa. En este caso, debemos asignar 0 personas en la etapa 2. Ahora, como hemos asignado 0 personas en la etapa 2, aún nos queda una persona para asignarlo en la etapa 3. En este caso, debemos asignar una persona en la etapa 3. Finalmente, como solución tenemos una utilidad máxima de 13 unidades y que debemos asignar también 2 personas para la tarea A. Debemos asignar 0 personas para la tarea B y una persona para la tarea C. A continuación, dejo con mi compañero Carlos Munive, que les va a hablar un poco sobre programación dinámica probabilística. Sí, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Carlos Munive. Yo le voy a hablar acerca de la programación dinámica probabilística o PDP, que al igual que la programación dinámica determinística, la programación dinámica probabilística se divide por etapas. Pero se diferencia en que en este tipo de problemas los estados en las siguientes etapas no están determinados. Es por ello que de un estado a otro existe la necesidad de tomar una decisión. Y esta decisión se toma en función de un factor de probabilidad, para poder tomar la ruta con la solución óptima. Al abordar este tipo de problemas puede ser muy útil el tener en cuenta la siguiente nomenclatura, donde n mayúscula es el número de etapas, n minúscula la etiqueta de la etapa actual, Sn es el estado actual de la etapa n minúscula, xn que es la variable de decisión de la etapa n, x asterisco n que es el valor óptimo de la variable de decisión, dado el estado n, s que es el número de estados posibles en la etapa n más 1, y que es la etiqueta de estado posible en la etapa n más 1, pi que es la probabilidad de alcanzar el estado i desde el estado Sn con la decisión xn, ci que es la contribución de la etapa n a la función objetivo dependiente del estado i, y la función recurrente en función del estado y la variable de decisión es la contribución a la función objetivo de las etapas n más 1 hasta n mayúscula, desde el estado n con decisión xn. Para este tipo de problemas en el que se deben determinar los estados de cada etapa por probabilidad, lleva a que la relación entre las funciones recurrentes necesariamente sea más complicada que en el caso determinístico. La forma exacta de esta relación dependerá de la forma o lugar de la función objetivo. Para poder desarrollar y resolver un problema de programación dinámica probabilística, se pueden llevar a cabo una serie de pasos que permitirán obtener la ruta adecuada para llegar a la solución óptima del problema. Estos pasos consisten en realizar primero lo que se conoce como árbol de decisiones, que es un diagrama donde se incluyen todos los estados y decisiones de cada etapa que da el problema. Establecer las funciones objetivos para todas las decisiones disponibles
y aplicar esas funciones para obtener la mejor ruta de la solución óptima. La forma de desarrollar la función recurrente es la que podemos observar a continuación, donde la primera función es una sumatoria de las probabilidades por su respectiva contribución más el valor óptimo del estado, y la segunda ecuación es la minimización de la función del estado final de las variables de decisión y de estado posible. Para comprender lo que se dijo anteriormente, se desarrollará un ejemplo que sigue patrones de solución similares a los escritos anteriormente. Este ejemplo, a continuación, fue sacado del libro de investigación de operaciones Healy-Lieberman, séptima edición, en la página 574 y 575, ejercicio 11.4.2, que dice: imagine que tiene 5.000 para invertir y que tendrá oportunidad de hacerlo en cualesquiera de dos inversiones, A o B. Al principio de cada uno de los próximos 3 años, existe incertidumbre respecto al rendimiento de ambas inversiones. Si se invierte en A, se puede perder todo el dinero o, con probabilidad más alta, obtener 10.000, una ganancia de 5.000 al final del año. Si se invierte en B, se pueden obtener los mismos 5.000 o, con probabilidad más baja, 10.000 al terminar el año. Las probabilidades para estos eventos son las siguientes, que podemos ver en la tabla. Se le permite hacer a lo sumo una inversión al año y solo puede invertir 5.000 cada vez. Cualquier cantidad adicional de dinero acumulada queda inútil. Entonces nos preguntan o nos dicen que hagamos: utilice programación dinámica para encontrar la política de inversión que maximice la cantidad de dinero esperada que tendrá después de los 3 años. Lo primero que se debe realizar es la identificación de las características y variables del problema. Al leer, se nota que lo que se pide es una maximización, que hay dos variables de decisión que son la inversión A y B con sus respectivas probabilidades y estados. Entonces, ya conociendo cómo está planteado nuestro problema, lo primero es desarrollar el árbol de decisiones que nos va a permitir observar las rutas disponibles y de esa manera esclarecer más el planteamiento. Aquí también podemos observar lo que vendría siendo la función de maximización. Como podemos observar en la imagen, se dividió en 3 etapas debido a que son 3 años en los que se debe realizar una inversión, y el estado de la siguiente etapa está determinado por la probabilidad que tiene cada resultado de darse, tanto para la inversión A como para la inversión B. Para resolver este tipo de problema, lo siguiente sería armar las funciones objetivos para las políticas de decisión. Entonces, establecer las funciones objetivos para todas las decisiones disponibles. Primero, tenemos la función objetivo para la primera decisión, que es la inversión A. Luego, tenemos la segunda función objetivo, que es para la segunda decisión, que es la inversión B. Y luego de tener estas funciones objetivo, lo que hay que hacer es resolverlas para obtener los estados óptimos para cada etapa, ya que se desconoce. Para entender cómo se obtuvieron las funciones objetivos, explicaré la primera y segunda función objetivo. Al ir por el camino de la probabilidad de punto 3, el problema dice que el inversionista tendría que, como resultado, 0 en su acumulado total. Pero si el inversionista tiene un estado inicial de 5.000, entonces debe restarse ese mismo valor para que el estado final sea 0. Y para que el camino en la probabilidad de 0,7, su resultado es de 10.000, en su acumulado, por lo tanto, a su estado inicial se le sumó 5.000 para obtener ese estado final. Entonces, planteando esto en la ecuación que se expresó previamente, esta función de las etapas con variables de estado y política de decisión es una sumatoria de las dos condiciones de cada camino de probabilidad en su respectiva política de decisión.
Esta segunda función objetivo es más sencilla, ya que el camino de la probabilidad de punto 9, el estado queda igual. Y en el camino de la probabilidad de punto 1, al igual que el de punto 7, aumenta en 5000 para obtener un estado final de 10.000. Entonces, para resolver los estados iniciales que se desconocen en la etapa 3, los cálculos que se realizaron para obtener los estados óptimos de cada inversión fueron a través de las funciones objetivo y se compararon ambos resultados y debido a que es una maximización, se escogió el de mayor valor. Para el caso de 0, no se tuvo una política de decisión debido a que no hay un camino de inversión para 0 desde el estado inicial de la etapa 3 al estado final de la misma, lo que quiere decir que 0 es un estado final y ya no tiene un camino de inversión para el último año. Como ejemplo, para resolver la inversión A de 5000, se utiliza su respectiva función objetivo de la siguiente forma, donde restamos el estado inicial 3 menos 5000 y lo multiplicamos por su probabilidad, y el estado 3 inicial lo sumamos con 5000 y multiplicamos con 0.7, lo que daría como resultado 7000, que es el valor que podemos encontrar en la tabla, y de esta manera realizamos los cálculos para las demás inversiones. La razón por la que aparece una etapa actual 4 es porque se hace referencia a los estados finales de la etapa 3, ya que lo que se busca son los estados óptimos que no están determinados. Para la siguiente etapa, los estados que se van a utilizar en la función objetivo ya no serán los estados que se dieron en el diagrama, sino los que se calcularon en la etapa 3. Por ejemplo, para calcular la inversión A de la etapa 2 en el estado de 5000, se utiliza la función objetivo de la siguiente manera, y el valor obtenido fue de 8400. Al realizar las comparaciones podemos observar que la ruta óptima para esta etapa es la inversión A, al igual que en la etapa anterior. Para realizar estos reemplazos en la función objetivo ya no debemos calcular el estado con los 5000, ya que el estado final ya se calculó previamente. Entonces solo debe reemplazarse por el estado óptimo calculado en la etapa 3. Para obtener el estado que falta en la etapa 1, se realiza el mismo procedimiento anterior, aplicando las funciones objetivo para cada inversión. Para hacer el cálculo de la inversión A en la etapa 1, para el estado de 5000, se utiliza la función objetivo de la siguiente manera y se obtiene el valor de 9800. Entonces, como resultado, tenemos que la mejor ruta de inversión es hacer inversión A durante los 3 años con el valor de 9800. De esta manera, se puede obtener el máximo beneficio a partir de las condiciones planteadas por el problema. En conclusión, la programación dinámica es una técnica muy útil para darle solución a problemas que inmiscuyen la necesidad de tomar decisiones entre sus rutas o caminos de optimalidad. Son el tipo de problemas que requieren una formulación recursiva para cada problema de forma individual, pero en cambio proporciona grandes ahorros computacionales que de otra forma tendrían que realizar combinaciones exhaustivas para encontrar la mejor combinación de decisiones. Muchas gracias por su atención y les deseo éxitos a todos.